Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. La Fiscalía Centro Norte solicitó la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. Esto en medio de la investigación por el caso vinculado a las farmacias populares. Vale la pena perder 30 segundos para decir que formalización no es condena. Y esto corre para el alcalde Jadue, para alcaldesas, no sé si el día de mañana de otros partidos, para líderes políticos, porque cuando vemos la palabra formalización, a muchas personas se les viene a la cabeza la culpabilidad. Es que sencillamente se hace formal la investigación. Es decir, se le avisa a la persona, mire, ya hay antecedentes suficientes para que después de que hubo una acusación en su contra, la Fiscalía vio los antecedentes y determina que hay espacio para empezar formalmente una investigación en su contra. Lo que no quiere decir que va a ser condenada la persona, por favor, porque es importante entender los pasos de un Estado de Derecho, la presunción de inocencia de las personas, en fin, esto para también cuando salen condenadas las personas, entender que no hay una inquina contra nadie en particular. Bueno, el edil aseguró ser inocente a través de un video. La solicitud de formalización se da en el marco de la investigación por los hechos vinculados a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares y la compra de insumos para combatir la pandemia del COVID-19. Ante esta petición de la justicia, el alcalde Jadue emitió una declaración a través de sus redes sociales, donde señaló que con esto inicia su derecho a la defensa. Siempre lo ha tenido, como cualquier persona, y enfatizó que desde el día 1 ha colaborado con la investigación que inició hace más de 2 años. Más que se inicia su derecho a la defensa o al derecho a defender su inocencia, que siempre lo ha tenido él y cualquier persona, es que ahora va a poder, me pareció escuchar el video, o sea, lo escuché, un audio de él, básicamente, bueno, ahora que está formalizado, por así decirlo, es mejor para mí que prontamente se pueda demostrar lo inocente que soy, que es la postura de él. No es la postura que tiene el Consejo de Defensa del Estado, no es la postura que tiene la Fiscalía. Y vamos a ver lo que determina más adelante el Tribunal de Garantía, eventualmente, porque recordemos que en este caso ya pasó con la alcaldesa o exalcaldesa de Maipú. Una de los hitos de toda la investigación fue cuando la Fiscalía pidió para ella prisión preventiva, cosa que el tribunal no concedió, sino que un arresto domiciliario. En fin, son las cautelares que también van determinando los avances de la investigación. Recordemos que el Consejo de Defensa del Estado dio a conocer que están evaluando ya presentar acciones legales en contra del alcalde de Recoleta. De esta manera, el órgano podría sumarse y ha anunciado que se querellará en 4 casos en contra del alcalde Jadue. ¿Esto tiene repercusiones políticas? Sí, siempre las tiene, ¿no? Es un alcalde, 3 periodos, precandidato presidencial, que duda cabe que los tiene, pero menos que en otro momento, porque el alcalde Jadue, dada la ley, para él y cualquier alcalde que ya se ha reelegido el tope de veces, no va a la reelección ahora. Por lo tanto, no hay allí una coincidencia particularmente compleja para una elección. Para el Partido Comunista, porque él es una figura relevante en ese partido, puede serlo, pero él no va a la reelección. Salvo que fuera una elección de gobernador, por ejemplo, que yo no he escuchado que fuera, ahí sí que sería complejo con los tiempos. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña, como cada martes, Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDR. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Matías, siempre encantado. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Nerea, gracias también por acompañarnos. ¿Cómo estás? Encantada, como siempre. Bueno, con ese tema tenemos que seguir porque es interesante el personaje, es interesante los paralelos que se pueden hacer, ya sea con otros entre alcaldes y exalcaldes. Por ejemplo, con el paralelo con Katy Barriga, aunque él está siendo alcalde y ella es exalcaldesa. Pero también se puede hacer un paralelo con investigaciones no formalizadas
por ejemplo, la alcaldesa o al entorno de la alcaldesa Peñalosa, que sí va a la reelección. Es decir, son muchos los alcaldes que han estado implicados en investigaciones. Iracy Hasler, en su momento, del Partido Comunista también, por Sierra Bella, bueno, y varios otros. Pero, ¿cómo lo ven ustedes y cómo han visto la defensa de Jadwe, Nerea? La defensa que ha hecho, no ante tribunales todavía, sino que al público. Sí, basando básicamente su defensa en que este es el momento de él ahora para poder defenderse ante tribunales, que en cierto sentido es cierto. O sea, es ahora cuando él tiene que preocuparse de encontrar todos los elementos necesarios para poder defenderse de lo que le están, digamos, atribuyendo. Pero yo lo que quería mencionar y que me parece que es súper importante es que, claro, si bien esta acusación de corrupción, en general, si lo podemos marcar en corrupción, por supuesto. Si bien no toca a un alcalde que busca una reelección, sí toca a una parte medular de la cúpula partidaria del Partido Comunista y por ende a uno de los partidos claves dentro de la coalición de gobierno del oficialismo. Entonces no es trivial que en este caso se esté, digamos, acusando a Jadwe, y tampoco es trivial que esté considerado, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado. Eso es, digamos, dice bastante respecto de lo que está en juego y las consecuencias que podría tener. Eso como primer elemento. Y como segundo elemento que me parece importante es que algo pasa a nivel municipal, que independientemente si es que es del Partido Comunista, independientemente si es, por ejemplo, de la UDI, como en el caso de, mencionabas antes, de Katy Barriga y de Daniela Peñalosa también. Claro. Pero claro, es diferente porque en el caso de Katy Barriga, efectivamente sí hay una acusación, digamos, con una fiscalización de por medio, una formalización, perdón, de por medio, mientras que en el caso de Peñalosa todavía no. Una fase muy primaria. Y claro, una fase muy primaria todavía y hay mucho paño que cortar todavía, entonces yo lo sacaría de esa categoría, de ese caso de momento, lo dejaría en pausa y como un asterisco. El caso Torrealba también, entonces algo pasa a nivel municipal que está difícil tomar medidas preventivas para que este tipo de cosas ocurran. Ahora, es verdad que lo que se le está implicando al alcalde Jadwe no es en su rol necesariamente de alcalde, sino más bien dentro del marco de la Asociación de Municipalidades y Farmacias Populares. Entonces, pero vinculado, por supuesto, a en este caso, la alcaldía en ese caso, estaba en la Asociación de Farmacias Populares porque era alcalde. Exactamente. Directamente tiene que ver. Había una dualidad que es imposible de despegar una cosa de la otra. ¿Qué pudiera pasar? Porque si se va a formalizar, se va a formalizar. Si es que dice que se va a pedir prisión preventiva. Sí. Si es que se otorga algún tipo de cautelar, ya sea la prisión preventiva, que es la más gravosa, o incluso un arresto domiciliario, bueno, quedaría dificultado o imposibilitado de ejercer su rol de alcalde eventualmente, ¿no es así? Está esto de la doctrina Toá, que si alguien está formalizado tiene que dejar sus cargos, aunque corre para el gobierno. Esto es un ente autónomo. ¿Qué significaría allí si fuese eventualmente, qué sé yo, se le da una prisión preventiva o una reclusión nocturna, por ejemplo? A ver, por parte, para yo también quedarme voy a tomar un poco de la pregunta original. Yo creo que el alcalde Jadwe ha encarnado algo que en fútbol y en política se da mucho, que no hay mejor defensa que un buen ataque. Cuando aquí la defensa de él es no solamente reclamar su inocencia, sino que también contrastar y atacar a quienes lo están enjuiciando, atacando o solicitando la fiscalización, que es el Ministerio Público, también la emprendió contra un medio de comunicación. Entonces, ha sacado también, en el fondo, esa doctrina. Y tiene razón en algo que se puede defender porque antes no sabía por qué lo iban a acusar. Y tiene acceso a los expedientes. O sea, puede ejercer efectivamente el legítimo derecho de defensa desde el punto de vista jurídico. Yo veo 3 impactos más allá de lo que puede pasar a nivel municipal. Uno, Jadwe es una persona muy relevante del Partido Comunista. O sea, aquí un golpe para él, para su administración local, para el Partido Comunista, tú lo dijiste muy bien. El alcalde Jadwe fue
el candidato presidencial contra el actual presidente Boric hace tan solo 3 años y sacó más de 700.000 votos a lo largo de todo Chile. O sea, es una figura rutilante dentro del Partido Comunista. Existan diferencias o no entre generaciones, pero es muy relevante. Pero no se ha cuadrado completo el Partido Comunista detrás suyo en esta existen ocasión. efectivamente sus diferencias. Y también el Partido Comunista, que una facción está sin duda con él, es un eje central de este gobierno. Y esto puede dañar también, en el fondo, unas relaciones que ya están de alguna otra forma complicadas. Hoy escuchaba a la diputada del distrito, Maite Orsini, diciendo que el Partido Comunista tenía que suspender de militancia al alcalde Jadwe. Entonces, eso va a empezar. Como lo hicieron ellos con los militantes de Democracia Viva. Exacto. Esa fue la analogía. Exacto. Por tanto, eso puede dañar, y en minuto en que además el Partido Comunista está peleando la presidencia de la Cámara. Entonces, viene a enredar el elemento político. Posteriormente, claro, Recoleta tendrá que decidir, depende de la medida cautelar que le apliquen, sin duda, qué sucede con el alcalde Jadwe, si se suspende sus funciones o lo reemplaza un concejal, o de frentón puede ser causal de término de su cargo y ahí tendrá que reemplazarlo quien elija el consejo. Pueden abrirse esos dos espectros y eventualmente también imposibilitar la reelección del Partido Comunista en una comuna que es muy importante. El candidato que suena como heredero de este reinado del alcalde Jadwe es otro concejal de apellido Jadwe. Que no es familiar. Y no es familiar nada, no. Solamente cercanía política y militancia. Entonces, efectivamente, te abre un espectro. ¿Qué pasa si el Partido Comunista pierde Recoleta? Ya sabemos que tiene Santiago también en tela de juicio, que eventualmente podría perderla, y abre también el apetito para el socialismo democrático, que ya anunció competencia. O sea, esto tiene consecuencias políticas bien relevantes para el bloque oficialista. ¿Nerea? Sí, entonces al final esta no es solamente una discusión jurídica, por ejemplo, si es que realmente hay corrupción o no, y en qué medida, en qué sí y en qué no, y cómo Jadwe se puede defender, sino además es una discusión política. Por ejemplo, lo que mencionaba sobre el criterio TOA. Efectivamente, como está formalizado, debería, por ejemplo, renunciar a su cargo. Perdón, el criterio corre para el gobierno. Si la ministra, que es jefa de política, dice que eso es para el gobierno, es una cosa, pero las municipalidades son autónomas del gobierno, por lo tanto no una doctrina que le afecte eventualmente. Exacto, a ese punto quería ir, que en realidad ella refería en general al Poder Ejecutivo, que es, por ejemplo, los ministros, si bien los elige alguien que fue electo democráticamente, que en este caso es el presidente, los ministros no son electos democráticamente. Sí los alcaldes que tienen autonomía también dentro del municipio, entonces sería muy difícil imputarle el criterio TOA, por ejemplo, en este caso, pero seguro que va a ser una discusión. Entonces, al final, lo que quiero mencionar en el fondo es que esta no es solamente una discusión jurídica de si hubo corrupción o no, sino que también una política desde el punto de vista tanto para el Partido Comunista, tanto para Apruebo Dignidad en su totalidad, también en si, por ejemplo, van a respaldar a alguien del Partido Comunista o no dentro de la comuna. Lo mismo me parece a mí que aplicaba para el caso Hermosilla con Muñoz. No es solamente una discusión jurídica si es que realmente hubo algo de corrupción o no, o fue solamente tráfico de influencia, sino que además es una discusión política qué tan metido está el Poder Ejecutivo en las decisiones que se estaban tomando. Entonces, me parece que así como somos tan claros en destacar acá que no es solamente jurídico, creo que también deberíamos verlo para otros casos también, como lo vimos en Democracia Viva, por supuesto, y como también lo vimos, pero en menor medida en el caso Torrealba. Sí. Sí. Está la personalidad de Jadwe, que una cosa es la fortaleza política, una cosa es lo jurídico y otra cosa es la personalidad, el carácter, el carácter de cada uno. Y sabemos que el carácter de Daniel Jadwe es un carácter muy fuerte, muy a ratos explosivo, muy frontal, diremos, más que explosivo, muy frontal. No escabulle el roce, ha tenido problemas con el gobierno, ha sido crítico al presidente Boric en muchas cosas. Me imagino que eso también es un riesgo que el Partido Comunista tiene que considerar, más allá de los alcances de un eventual fallo, es durante el proceso, en declaraciones que a veces las hacen unos programas de Twitch o de Twitter o de YouTube, pero que son unas cuñas que no dejan títere con cabeza a veces. Entonces, ¿el Partido Comunista qué rol debiera tomar, creen ustedes? O sea, además de la personalidad de Jadwe,
yo tengo la sensación de que si uno analiza los grandes liderazgos del Partido Comunista, Jadwe quizás encarna el espíritu comunista más puro, podemos decir, en el fondo, versus otros liderazgos como de Carol Cariola o la ministra Vallejo. Él encarna un purismo del Partido Comunista que yo creo que de alguna otra forma él va a tener que dimensionar el rol que va a empezar a jugar ahora, justamente porque estamos a puertas y yo creo que esto es accidental, él dijo que está circunstanciada las elecciones, lo que puede implicar para el Partido Comunista la formalización o eventualmente sentencia en contra de este alcalde por sus características, yo insisto, por su liderazgo. O sea, yo creo que debe ser de las personas vivas que más votos ha obtenido en una elección ciudadana. O sea, 700.000 personas a lo largo de Chile, yo creo que es el comunista con más votos en una mochila. Probablemente. Probablemente. O sea, quizá Gladys Marín lo obtuvo en su minuto cuando fue precandidata presidencial, pero... Pero mencionar un tema que no creo que se pase, que es la doctrina Tobá. Hay una crítica con la doctrina Tobá, porque ¿cuál es? Por si usted no lo ha leído o no lo sabe, lo dijo la ministra, la persona que es formalizada no puede seguir en su cargo. Y esto a raíz de lo que ocurrió con las policías, con los jefes de las policías, primero con el señor Muñoz. Sabemos que el señor Yáñez de Carabineros va a ser formalizado, entonces está la duda en mayo, es qué va a pasar, si continúa o no continúa, si se le pide la renuncia o no. El punto es que las formalizaciones dependen de los fiscales. Entonces alguien decía, si es que corre la doctrina Tobá, es decir, toda persona formalizada pierde su cargo, puede ser que los fiscales el día de mañana tengan mucho poder sobre sacar o no sacar a alguien de un cargo. Los fiscales que no son del Poder Ejecutivo, que no son el gobierno. Entonces, ¿quedó offside la ministra del Interior con esa declaración? Fíjate, Matías, yo creo que entiendo el fondo de la ministra, más tengo ciertas aprensiones en la misma lógica. Yo entiendo el fondo que una persona que es formalizada inicia un proceso para demostrar su inocencia, una defensa, que eventualmente en el caso de los servidores, de quienes están, de un alcalde, de un parlamentario, bueno, ellos tienen un fuero, así que es más difícil la formalización, de un funcionario público, puede ser cualquiera, un asesor, un ministro, un subsecretario, tu defensa te quita mucho tiempo. O sea, yo creo que la lógica va por ahí. En el fondo, uno tiene que concentrarse en el servicio público 24/7, en el ideal 24/7, y estar con la carga, con esa mochila de tener una defensa o defenderte, tiene unos costos mentales, de desgaste, que a lo mejor de alguna forma contrasta con tu rol público. Más, pero es justamente el que tú señalas. Creo que hay un germen de posible poder, de potestad de remoción que no creo que le corresponda a la Fiscalía, porque eventualmente, efectivamente, la formalización es que la Fiscalía tiene una olfato, un cierto... Puede haber una arbitrariedad eventualmente pero de un puede fiscal de pedirle a un tribunal... Si muchas veces formalizaciones han terminado en otras cosas, claro, en nada, sobreseimiento definitivo, y al final cuesta mucho de alguna forma recuperar el prestigio, recuperar el rol que había tenido. Entonces, creo que yo tengo ciertas aprensiones, más lo entiendo, pero creo que aquí estamos frente a un potencial riesgo de germen de remoción por parte de una institución que no creo que tenga las potestades para ello. Nerea, ¿cómo lo ves tú? Sí, es verdad, sobre todo desde el punto de vista que, claro, el Poder Judicial, como es un poder independiente, en este caso, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, que tiene decisión con respecto a si es que le pide la renuncia a, no sé, en términos generales, estamos pensando al director de Carabineros, al director de la PDI, podría ser muy relevante. Ahora, lo que sí quería mencionar es que, claro, no me parece que todo sea blanco y negro, que o todos los casos donde hay formalización, todos tienen que removerse de su cargo, sobre todo los que están vinculados de alguna u otra manera con el Poder Ejecutivo, ni tampoco que ninguno que tenga formalización se tiene que remover. Pero sí hay un punto que quiero rescatar de, por ejemplo, el diputado Chalper, que mencionaba que en el caso particular del general Yáñez, había que revisar su caso, digamos, de manera bien particular, a pesar de que iba a ser formalizado respecto del criterio Tobá, porque la fiscal que iba a estar a cargo, que está a cargo de su formalización, había hecho un punto político. El Chong. Exactamente, que en el fondo estaba, de alguna u otra manera, había un sesgo, no lo dijo de esta manera, me hago cargo de lo que voy a decir, pero que había un sesgo político dentro de esa... sí, lo han dado a entender muchas personas, han opinado eso. Sí. Entonces,
Me parece que si empezamos a entrar, a desenmarañar en eso, de, bueno, esta formalización es más o menos válida respecto de su remoción o pedirle la renuncia, porque a mí me parece que hay un sesgo en esta formalización, entramos en una discusión que es bien difícil porque realmente para poder corroborar eso... Y puede terminar afectando al Ministerio Público. Exactamente. Se puede rebotar el culatazo al Ministerio Público si es que se cuestionan las formalizaciones, diciéndole, oiga, ¿y este fiscal X formaliza porque le tiene sangre en el ojo política? ¿Le tiene antipatía política o por el mérito de la causa que investiga? Solamente ya que empieza a enredarse en el análisis puede afectar al Ministerio Público su autonomía y su decisión de formalizar. Oiga, no quiero dejar pasar un hecho que es ciudadano, pero que tiene mucho trasfondo, que es lo que ocurrió en Lo Valledor, porque llamó la atención, y aquí hago una pregunta. ¿Ustedes creen que en otro contexto, puede ser política ficción, hace 5 años, cuando no tuviéramos esta crisis de educación, de salud, la educación también existe, pero de salud, perdón, de seguridad, disculpen. Pero también salud, también. Bueno, por las ISAPRES y por, en fin, sí, también, en fin. Que tengo muchas crisis. Me refería a la de seguridad en este caso. Sí. Si no existiera esta crisis y esta sensibilidad ciudadana, ¿podría un mercado como de Lo Valledor tomar las medidas que está tomando de identificación? Podría hacerlo, porque hoy veo que no hay matices. Desde el Partido Comunista a los republicanos, nadie ha dicho, pero los de Valledor son unos tipos tales por cuales, que son unos... La única que esbozó una duda fue la ministra Tobá, que dijo, ojo, hay que estar muy apegado. Se hizo la pregunta, muy apegado a la ley, a la legislación chilena, no vaya a haber discriminación. No dijo que había. Pero el resto, los debates políticos, era una lata, todos pensaban lo mismo. Nadie se anima a ir contra las medidas de seguridad hoy día. Qué fenómeno, ¿no? Sí, de hecho, incluso las palabras de la ministra Toa igual recibieron críticas, como en vez de estar preocupada de si es que es discriminatorio o no, mejor... Claro, como que... Exacto. Que es casi como, oye, eso es muy incómodo decirlo hoy día. Hay que ir, todas las medidas sirven. Exacto, vamos a lo práctico. Pero peligroso que no se critiquen las medidas, que no se, lo que hizo la ministra Toa la pone sobre la mesa para que la debatamos. Exacto, sí, de hecho, a mí me parece por lo menos que... lo que pasó en Lo Valledor, sobre todo en las últimas horas, y respecto a las medidas que se están tomando, resaltan 2 cosas. Uno, que medidas como, por ejemplo, pedir el carnet de identidad para personas que entren a Lo Valledor, y que en un principio decía como carnet chileno y ahora se amplió para que... un error de comunicación ahí. Exactamente, para que sea cualquier identificación, en el fondo que sea carnet para extranjeros también. Me parece que resaltan 2 cosas. Uno, que definitivamente tenemos una escasa, digamos, un escaso pool de medidas de seguridad que tenemos a la mano. Es decir, todos sabemos que pidiendo el carnet solamente con la identificación, la delincuencia que hay en Lo Valledor no necesariamente va a disminuir en un porcentaje que sea incluso significativo. O sea, eso como primer elemento. Puede ser incluso deficiente. Y puede ser más bien una solución que vaya a decir que tenemos una solución más que una solución real. Eso como primer elemento. Pero como segundo elemento, y aquí me parece que es lo más importante, es que resalta el punto que en realidad, sobre todo lo que pasó con la mujer chilena, ¿cierto? Que le saca el arma al guardia y empieza a disparar en una... parecía una película, una serie que vemos en la casa, que en el fondo... Toda la evidencia internacional, lo que nos muestra, sobre todo investigación de Estados Unidos, que en la medida en que hay más armas en personas civiles es mucho más probable... Son vigilantes, ¿eh? Yo te iba a hacer la salvedad, vigilante y guardia es distinto. Exacto. El vigilante, que es el de azul, como el tipo de que uno ve más en los bancos, ese sí puede usar armas. El guardia no puede usar armas. Exacto. Pero ¿cuál es el punto? Que supongamos que la mujer... supongamos que tenemos una política en Chile que aboga por que ahora las personas civiles pueden tener armas para poder defenderse, como en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, y quizá algo, ojalá más relevante. Está en la agenda. Sí, pero podría ser, o sea, como vamos en la crisis de seguridad, donde nadie está cuestionando lo que estamos haciendo... que alguien lo plantee y que nadie se atreva a ir en contra. Por ejemplo, de hecho, a mí no me parecería tan extraño, por ejemplo, que del Partido Republicano, incluso miembros del Partido Republicano que se descolgaron
y están en proceso de crear su propio partido libertario, pudiesen, porque va alineado, ¿cierto?, a proponer algo así. O sea, si es que esa señora estuvo dispuesta a disparar simplemente porque la estaban llevando detenida producto de pedirle un carnet, o sea, imaginen lo que puede pasar. Eso como primer elemento, y por otro lado, el escaso entrenamiento que podría estar detrás, ¿cierto?, de personas que en alguna medida están a cargo de eso. El vigilante no fue muy exhaustivo voy a seguir, no la defensa del vigilante, pero sí el contexto. A mí también, más allá de que uno puede criticar lo que ha hecho o no ha hecho este gobierno en el tema de delincuencia, la crisis o no, lo que hicieron en el gobierno anterior, a mí me preocupan dos elementos que son bien importantes y que van quizás la línea que plantea Matías. Uno, en el fondo, la debilidad de las instituciones. Hace 5, 6, 7 años atrás, era impensado que una persona iba a resistir un arresto de un carabinero de la forma brutal, digamos, como lo vimos en esta señora el día lunes por la mañana. Antes uno, si cometía algún delito, el carabinero arrestado, uno echaba las manos para atrás y se iba para adentro del vehículo policial. Aquí vimos como frente a las cámaras, ella, en fondo, desafiaba a la autoridad policial y además a este vigilante o guardia de seguridad sin ningún respeto. Y hace 7 o 5 años atrás, yo creo que además quizás el operativo hubiese sido diferente, quizás con un mecanismo de forcejeo muy distinto al que vimos. En el fondo, aquí, ¿qué pasa cuando alguien está con un elemento cortopunzante amenazando a la otra persona? Lo va a tener en el suelo, lo amarran, pero que era una persona de 57 años que tenía todos los canales de televisión transmitiendo en vivo en ese minuto. Yo creo que también pasó por la mente del vigilante o del carabinero los costos de hacer valer, en fondo, el uso de la fuerza racional frente a un acto así. Por tanto, estamos en un minuto de debilidad institucional, que eso es preocupante, porque, en fondo, si no logramos, y no logra el gobierno y la sociedad poder controlar esto, finalmente... Pero nadie puso en duda el operativo como fue. Nadie dijo que fue particularmente violento con la mujer. Pero ¿qué hubiese pasado, Matías, si el carabinero o el vigilante, en vez de amarrarla así, la tiran en el piso como estamos acostumbrados a ver en otros países? Hubiésemos cuestionado de todas maneras el operativo. Bueno, de todas maneras, no tengo ninguna duda de eso. Y eso hace 7 o 5 años no pasaba. No, y eso es una preocupación, porque si no vemos un avance en la lucha contra la delincuencia, vamos a ser capaces de ver en poco tiempo más, que no quiero ser prematur, pero un asesinato en vivo e indirecto. Si eso fue lo que vimos, que estuvimos a punto de ver otro día. O sea, pudimos haber visto el asesinato de una persona en vivo y en directo. Sí. Nerea Rodrigo, les quiero agradecer por estar esta noche aquí. Que estén muy bien. Muchas gracias, Matías. Encantada. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Vamos a hacer una pausa. Vamos a volver a conversar sobre la medida que tomó el Banco Central esta tarde. Esperadas para algunos, otros se habrá quedado corta. Bajó la tasa de política monetaria. ¿Qué efectos tiene? A la vuelta lo conversamos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Una semana muy noticiosa en lo económico y con noticias, siempre las hay, pero noticias bien importantes. Por ejemplo, abrimos la semana con una muy buena noticia para todos, que es este récord del año 2022, este récord de 4,5% que demostró el crecimiento del IMASEC de febrero. 4,5, sobre todo lo bueno es que estaba muy por sobre lo que esperaba el mercado. Siempre el mercado va apostando y hay rangos de apuesta. Entiendo que estaba más alto en torno al 3% que iba a crecer la actividad. Y por segundo mes consecutivo crece más allá de lo que el mercado esperaba, es decir, está demostrando al menos una rebeldía en la economía chilena de querer crecer más, aun todas las dificultades que hay en el mundo y en nuestro propio país. Una economía que quiere crecer más. 2, esta tarde, el Consejo del Banco Central, de manera unánime, decretó una baja en la tasa de política monetaria, la TPM, en 75 puntos bases, quedando en 6,5%. ¿Qué efectos tiene? Se lo preguntamos a Claudio González, que es director de inversiones de GH Capital Invest. Claudio, buenas noches, gracias por estar aquí como siempre. Gracias a ti, Matías, por invitarme.
¿Por dónde partimos? ¿Cronológico con el IMASEC y la tasa? Porque están vinculadas eventualmente. Muy ¿cierto? vinculadas. Muy Yo creo que vinculadas. cronológicamente Vamos. partir hace sentido. Tuvimos ayer, como tú decías, un IMASEC muy bueno, mucho mejor de lo que esperábamos todos. Nos sorprendió y gratamente, diríamos. ¿Alcanza a cambiar el estado de ánimo? Porque la economía, por Dios, que afecta los ánimos, ¿no? Sí, yo creo que da una sensación un poco distinta, pero creo que tiene que esto reafirmarse probablemente en unos meses más, si es que seguimos viendo crecimientos tan buenos como este. Es probable que sí, porque las bases de comparación Claro, del año pasado eran muy bajitas, así que algo de buen crecimiento ya sabíamos que venía, pero de todas maneras es un crecimiento que nos sorprendió al alza. Eso es muy bueno. Lo de hoy día del Banco Central también ratifica que el costo de financiamiento de las empresas más grandes, más medianas, de personas y de los proyectos de inversión se reduce, y eso es una buena noticia también y debería darle un poquito más de espacio a crecimiento futuro. Bueno, también el Banco Central nos dice entre líneas que estima que a través de la política monetaria necesita todavía esta economía un impulso extra para crecer. Es decir, que todavía es como cuando uno hace un asado, todavía... Hay que echarle más aire. Todavía hay que decir, no, déjalo ahí. No, todavía no agarra. Un poquito más. ¿Ah? Sí. ¿Aquí agarró la economía? Bueno, yo creo que esa pregunta yo la respondería desde dos perspectivas. Una de corto plazo, yo creo que el crecimiento que tenemos hoy día con el IMASEC de 4,5 y lo que podamos tener en los próximos meses es un crecimiento cíclicamente influenciado por una recuperación que proviene de una economía estancada, una economía que le faltaba fuelle un poco a este asado que tú comentas. Pero yo no lo vería como las bases de un crecimiento sostenido al alza del largo plazo, porque para eso necesitamos otras cosas. Necesitamos fundamentos que yo no veo todavía. Necesitamos inversión, que todavía no está claro que esté creciendo a un ritmo Bueno, que por nos eso permita la necesidad en baja de suponerlo. tasas, pues. Por eso la baja de tasas ayuda, sin duda, pero necesitamos más tasas un poco más bajas, porque aún con esta baja todavía están relativamente altas. O sea, la tasa real, lo que se llama la tasa que vemos del 6,5 respecto de la inflación, todavía está en 2 puntos o casi 3 puntos. En Estados Unidos, por ejemplo, está en 1 punto o menos esa tasa real. Entonces, La tasa sobre la inflación. la tasa sobre Aquí la inflación. está Aquí dos y estamos un en poco 2 más. y estuvo casi en 3 hasta ayer. Es decir, estamos todavía en una economía que está conteniéndose porque tenemos el problema inflacionario que todavía, creo yo, no lo hemos descartado. Vittorio Corvo habló como en términos de salud, dijo que se ha vuelto muy pegote. La Y inflación. que demostró que es muy pegote la inflación. Sí. Y nos ha costado porque incluso algunos pensaban que en esta reunión de política monetaria el Banco Central podía bajar 1 punto o 100 puntos base y ser más agresivos todavía en el impulso monetario. Pero hay algo que el Banco Central, que tiene toda la información sobre la mesa, lo hace ser cauto. Sí. Y no es muy difícil entender de dónde viene esa preocupación, Matías. Si uno, y creo que lo hemos conversado antes, si uno desagrega la inflación entre bienes transables y no transables, Explica lo transable, porque no todos están familiarizados. Los bienes transables son todos aquellos de la canasta del IPC que se relacionan con el dólar. Entonces el dólar sube o baja y afecta evidentemente a el precio al alza o a la baja de ese rango de bienes, de los transables. Eso hasta hace... ¿Y los no transables? Y los no transables son los bienes y servicios que consumimos en Chile que no tienen que ver con el dólar. El arriendo de las propiedades, por ejemplo, si uno arrienda una casa, el colegio de los niños, cortarse el pelo, digamos, todo este tipo, contratar servicios profesionales, todo este tipo de cosas que no lo transamos con el exterior ni tampoco lo pagamos en dólares, que cuando el dólar baja nos beneficia porque se hace más barato. Ese tipo de bienes no transables está creciendo a un rango entre 5 y 5,5% al año, todavía. Por lo tanto, nos está generando una presión inflacionaria que se nos está quedando y que Vittorio Corvo lo dice también en términos de pegote. ¿Qué pudiera pensar con el dólar? El dólar que bordea los 900, sube el 900, algunos dicen que podría llegar a Luca el dólar, que también, no sé cómo lo ves tú, pero también eso puede afectar a la inflación justamente, porque Sí. nosotros somos importadores netos de muchas cosas, por lo pronto los combustibles. Sí, sabemos cómo afectan el resto de los productos. Desde luego, se transmite. Y la mayor parte de la canasta del IPC que se mide todos los meses por parte del INE, la mayor parte, un 60% más o menos, tiene que ver con
el dólar. Por lo tanto, dólar al alza significa que también ese Productos más componente caros. son productos más caros que consumimos también todos los días, como tú dices, por ejemplo, el diésel o la ¿Qué benzina puede entre pasar con la cotización del dólar o con el tipo de cambio en los próximos días con esta bajada de tasa? Esto es re difícil decirlo en el cortísimo plazo, uno nunca sabe dónde va a ir, pero por el momento está en torno a 980, 975, 80 pesos. Yo diría que se ha estado conteniendo allí y la verdad es que ya veo un cierto agotamiento que me hace pensar que hay más probabilidad de que baje 20 o 30 pesos a que lleguemos a 1.000 pesos en el corto plazo. Ahora, no vamos a volver a ver en el muy corto plazo un dólar de 800 pesos o menos. Eso hay que olvidarse definitivamente y probablemente pensar en que vamos a estar rondando entre los 880 y los 950 pesos en los próximos meses. Y en todo este panorama, ¿qué teclas ves tú que puede cambiarse, moverse para el efecto inversión, que es lo estructural, es lo que va a empujar el carro de verdad? Sí, eso es bien importante. Yo creo que ahí hay dos cosas. Una cuestión que es una tecla que ya probablemente ha estado en algo moviendo el gobierno, que tiene que ver con lo que ese gran actor de la economía, que se llama gobierno, con presupuesto fiscal en la mano, puede ejecutar. Eso ya estaba pasando y es parte de lo que ha formado también este IMASEC bueno que vimos en el día lunes. Y lo otro es, yo creo, dar un mayor impulso y una mayor agilización a los proyectos de inversión a través de permisos sectoriales, industriales y ambientales que sean más rápidos todavía de lo que ya hemos visto que... Es decir, desde el gobierno acelerar la inversión pública desde luego. y facilitar la inversión privada a través de la permisología. Absolutamente. Y eso lo hacerlo ves... mucho más agresivamente. Pero eso ha estado en el discurso. Pero en el discurso. Necesitamos que eso se haga, creo. Y voy a poner un caso que me toca ver de bastante cerca. Por tu trabajo. Por mi trabajo. En mi oficina formamos parte, por ejemplo, de algunos proyectos de inversión de tipo de energía renovable, que son diríamos, del ámbito más sencillo de ese tipo de proyectos, de los más pequeños de ese tipo de proyectos, y no te demoras menos de 2 años y medio en la permisología necesaria antes de poner siquiera una piedra. Y eso, quedémonos un segundo en esos 2 años y medio. Conoces el proceso. Son 2 años y medio que se justifican, ¿cuánto? Por la necesidad de... Yo diría que 1 y medio. ¿En 1 y medio? O sea, podrías acortar 1 año. Ya. Porque, por ejemplo, después de cumplir toda la permisología que te habían dicho al principio que había que hacer, resulta que a alguien se le ocurrió que tenías que medir nuevamente la fauna, pero bajo otra estación del año, distinta a las que te habían dicho que tenías que medir y que habías cumplido de acuerdo a los parámetros iniciales. Como tienes que medirlo en otra estación del año, tienes que esperar 6 meses para solo medir y poder mostrar los antecedentes, que son los mismos que ya mostraste al principio. Entonces, la verdad es que hay ciertos aspectos que parece que podrían agilizarse y podría eso generar una plataforma mucho más rápida y más, creo yo, que dé más seguridad a largo plazo a la inversión. Claudio, lo último, la economía mundial, que por Dios que ha afectado el último tiempo, ¿no es cierto?, las variables exógenas, ya sean COVID en un momento, o se trancó el mundo, o después la guerra de Ucrania, que trancó una parte de la producción de, qué sé yo, de los granos y los aceites, los combustibles, trancó algunas cadenas de suministro incluso. Exactamente. La economía mundial, ¿cómo se decía? Estados Unidos se ve potente, se ve empujando fuerte. Bueno, Estados Unidos yo diría que la gran clave de la economía mundial es hoy Estados Unidos. El crecimiento americano es muy potente, la productividad está creciendo muy fuerte, a pesar de que están combatiendo la inflación. Fíjate, ellos no bajan la tasa, ¿cierto? Logran combatir la inflación y logran crecer. O sea, es una combinación difícil de mantener. Nosotros aquí estamos bajando la tasa, ¿cierto? Pero no, con un ojo en la inflación. Con un ojo en la inflación. Allá no bajan la tasa porque están preocupados de la inflación. La inflación ha ido relativamente a la baja, no tanto como que les gustaría, pero algo. Sin embargo, crecen muy fuerte y nosotros no crecemos tan fuerte. Eso es producto de la productividad, cuestión que a nosotros nos falta mucho aquí. Esos son años de educación. Estados Unidos creo que es la clave, y la otra clave es si es que China logra pasar estos tragos amargos del último año y logra crecer al menos un 4,5% este año. Si eso se produce, tenemos un viento de cola favorable a la economía chilena. Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest. Gracias como siempre por estar aquí. Matías, gracias a ti. Muy bien. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos.
De vuelta en vía pública. Revisamos nuestro portal de contenidos en noticias24horas.cl en nuestra pantalla. Cervel, ¿hasta cuándo se puede hacer el cambio de domicilio? ¿Se quiere cambiar de domicilio para poder votar más cerca de su casa? ¿Se cambió de ciudad? Todavía está abierto. Mire, 24horas.cl. El trámite de cambio de domicilio ante Cervel ya está en curso y cada vez va quedando, obvio, menos plazo para cambiarse antes de las elecciones municipales. Conozca las fechas en esta noticia, en 24horas.cl. Vamos a nuestra otra pantalla y revisamos aquí el pronóstico del tiempo. Despejado completo. El domingo aparecen unas nubecitas por allí. Las máximas probables estar en 26, 28, 26, 28, por ahí se va a mover. Y las bajas entre 9 y 10. Tengo la sensación de que poco a poco empieza a aparecer un dígito. Estábamos en 12 a 11, 12 a 11, 10, 12 a 11, 10, 9. No extraña que en 2 o 3 semanas más se empiecen a colar los 8 como máximas probables, como mínimas probables, 7 por ahí. Bueno, otoño, invierno para adelante. Sol y el domingo poco de nube para hacer el resumen del pronóstico para Santiago. Y este sábado, 6 de abril, TVN transmitirá el concierto de regreso de los Tres desde el estadio Esterroa Rebolledo en la ciudad de Concepción. Se trata del primero de los 7 conciertos de la gira Revuelta, la transmisión que será en diferido. Comenzará este 6 de abril a las 22:35 horas y marcará el inicio entonces de la gira de una de las bandas icónicas, emblemáticas del rock chileno, que está de vuelta con la formación original. Álvaro Enrique, Titae Lindl, Ángel Parra y Pancho Molina, después de 24 años. Con los Tres nos despedimos hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.